Soy la doctora Mirabal de la FAP. Veo que han tenido una clase larga y también han venido poquísimos. ¿Qué ha pasado? Mañana hay parcial de diagnóstico. Ya. Ahora. Bueno, vamos a tener que poner algún beneficio en esta clase. Sí, porque muy pocos alumnos. Nos vamos a ir al grano entonces a las preguntas prácticamente. El tema de retroperitoneo puede resultar corto, sin embargo es bastante importante. En esta clase vamos a hacer una revisión. Yo les sugiero revisar con cuidado lo que es la parte de anatomía, ¿no? Puesto que tal vez la mitad de las preguntas comprendan los conocimientos anatómicos de esta secuencia, ¿no? Revisando los compartimientos anatómicos, vamos a hacer una breve revisión de masas retroperitoneales, ¿no? Y masas perirenales y colecciones. El retroperitoneo es un espacio que se extiende desde el diafragma superiormente hasta la zona pélvica inferiormente, ¿no? Se sitúa entre la porción posterior del peritoneo y la porción anterior de la fascia transversalis. Tiene varios espacios, básicamente los más importantes son el espacio perirenal, ¿no? Y por delante el espacio pararrenal anterior, el pararrenal posterior. Ahí les voy a mostrar acá. ¿Se ve sí se ve? Entonces, el peritoneo posterior, el límite anterior. El límite posterior es esta línea verde, es el peritoneo, bueno, la fascia de transversalis, ya previa a la pared lumbar. Y los compartimientos, básicamente divididos por la fascia renal anterior o la de Gerota, la fascia renal posterior o de Zuckerman, que va a dividir los espacios pararrenal anterior, perirenal y pararrenal posterior. Hay otros espacios que se consideran como el espacio de los grandes vasos, que es este. Es muy importante saber el contenido de cada espacio, sobre todo el pararrenal anterior. Como ven, contiene algunos órganos. Por supuesto, el perirenal tal vez es el más fácil, pues es el que contiene los riñones. Y el pararrenal posterior, que básicamente es un espacio sin contenido de órganos, contiene solo grasa. Entonces, el espacio pararrenal anterior, ya hemos visto sus límites, es la fascia peritoneal posterior y la fascia renal anterior o de Gerota. Y va a contener algunos órganos, se subdivide en espacio pancreático duodenal. Bueno, no lo vamos a complicar tanto, vamos a poner que contiene órganos como el páncreas. El páncreas, sobre todo el páncreas, excepto una porción que es la cola del páncreas, ¿no? Que no es retroperitoneal. Contiene la segunda y tercera porción del duodeno, el colon ascendente y descendente. Ese es el contenido del espacio pararrenal anterior. Nuevamente vemos aquí el duodeno, el páncreas, recuerden, excepto la cola, colon, ascendente y descendente, ¿no? Si saben este contenido, ya tienen una parte de las preguntas. El espacio pararrenal posterior básicamente es un espacio virtual, ¿no? Que muchas veces no se ve, es algo que contenga grasa. Está limitado por la fascia renal posterior, por delante, o fascia de Zuckerman, y la fascia transversalis por detrás. Medialmente limita con el músculo psoas. Y por fuera se continúa con la fascia lateroconal hacia la grasa properitoneal. En sus límites superiores se continúa con una capa fina de grasa extraperitoneal subdiafragmática, y por debajo
al nivel de los riñones, la fascia pararenal, la renal anterior y posterior se unen y forman el espacio retroperitoneal infrarrenal, que se extiende hacia la pelvis en el espacio prevesical y a su vez genera el compartimiento extraperitoneal de la pelvis. Aquí veamos, tenemos en rojo el espacio perirenal, ¿no? Y sus límites, la fascia anterior o de Gerota, la fascia posterior o de Zuckerbrand. En amarillo, el espacio pararrenal anterior. Recuerden, este pararrenal anterior contiene órganos importantes como el páncreas, el duodeno y colon ascendente y descendente. En azul vemos el espacio pararrenal posterior, que no contiene ningún órgano, sin embargo, no por eso deja de ser importante, puesto que va a ser asiento de, sobre todo, colecciones retroperitoneales cuando se producen procesos infecciosos inflamatorios. Y aquí el espacio preperitoneal infrarrenal, que es la unión de las dos fascias renales, ¿no? Y su prolongación a la zona retrovesical. Entonces, el espacio perirenal, ¿no? Recuerden, limitado por la fascia de Gerota anteriormente y de Zuckerbrand por detrás, constituye la fascia renal. El contenido del espacio perirenal, recuerden, riñones, vasos renales, glándula suprarrenal, pelvis renales, los uréteres en su porción proximal, linfáticos y grasa perirenal. Hay un buen contenido graso perirenal. Aquí les trae el espacio de grandes vasos, que grandes vasos son aorta y cava, ¿no? Va a estar limitado posteriormente por cuerpos vertebrales, por los músculos psoas, ¿no? Y bueno, ya les dije el contenido. Aquí les he traído una mnemotecnia para que tengan en cuenta el contenido del retroperitoneo en su totalidad, ¿no? Sac-Bucher, es bueno en inglés, ¿no? Sac-Bucher, suprarrenal, aorta, duodeno, recuerden segunda y tercera parte, páncreas, uréteres, colon, ascendente y descendente, esas dos porciones solamente, no transverso ni sigmoides, recuerden. Riñones, esófago en su porción distal y recto, ¿no? Con esto ya tienen resuelta buena parte de las preguntas. Tal vez la pregunta sea bien poniendo un esquema, ¿no? No necesariamente en teoría, les pongo un esquema, este es el espacio tal y cuál que contiene. Bueno, la tomografía es la herramienta principal para evaluar el retroperitoneo, ¿no? Puesto que nos permite tener imágenes de alta definición del contenido del retroperitoneo, de las estructuras del retroperitoneo y todo lo que está adyacente y la relación con los distintos órganos vecinos. Además de que nos permite hacer reconstrucciones en coronal, sagital, 3D según sea la necesidad. La resonancia magnética es un examen que contribuye al diagnóstico, ¿no? Tal vez no permite ver anatómicamente con detalle todos los espacios que les he mencionado, pero sí cuando encontramos problemas en retroperitoneo, sobre todo tumores o puede hacer colecciones, nos ayuda a ver qué tipo de material hay, ¿no? Puesto que resonancia hace secuencias para diferenciar, por ejemplo, grasa, ¿no? Y si tenemos un tumor que esté conformado por grasa y a veces la tomografía no llega a precisarlo por el bajo contenido graso, la resonancia puede ayudarnos bastante. Asimismo, para determinar si hay contenido hemático, la resonancia tiene secuencias que permiten diferenciar la hemosiderina. Y como métodos, digamos, iniciales, pero no electivos, tenemos pues la radiología, que groseramente nos muestra el retroperitoneo. La ecografía como herramienta inicial también es un buen método, pero no nos da el detalle y la precisión de la tomografía. Entonces, para evaluación de retroperitoneo nos quedamos con tomografía.
Las masas retroperitoneales, ¿no? Son tumores primarios, ¿no? Que se originan en el espacio retroperitoneal. Tengan en cuenta que es espacio retroperitoneal, pero fuera de los órganos retroperitoneales. O sea, no se cuenta como tumores del retroperitoneo los tumores de los órganos que están contenidos en el retroperitoneo, suprarrenales, duodeno, páncreas. Ninguno de esos se cuenta como tumor retroperitoneal. Tengan en cuenta eso. Son un grupo poco frecuente pero diverso de tumores que pueden ser benignos o malignos, ¿no? Y también hay lesiones no tumorales como las colecciones o procesos inflamatorios. De estos tumores, el 70-80% son malignos, ¿no? Cuando encontramos tumores retroperitoneales, un buen porcentaje resultan siendo malos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que como son tumores poco frecuentes, de todos los tumores del organismo, de los malignos, solo constituyen el 0.1 a 0.2%. Entonces, cuando tenemos esta clase de tumores retroperitoneales, lo que tenemos que hacer es ver la localización precisa, determinar la extensión, la invasión de los tumores y la relación con los órganos vecinos. Aquí ven que ecografía tiene un papel en la primera detección. Luego, tomografía es el examen de elección y a veces recurrimos a resonancia para mejor caracterización de la estructura de los tumores. Dentro de los tumores retroperitoneales tenemos de origen neoplásico y no neoplásico. Y pueden ser benignos o malignos, aquí están mencionados estos. Los tumores de origen mesodérmico, ¿no? Constituidos por lipoma, liposarcoma, ¿no? Dentro de los malignos, puesto que los malignos han resultado ser los más frecuentes, el liposarcoma es el más común. En cuanto a los tumores de origen neurogénico, los schwannomas, neurofibromas son bastante frecuentes, sobre todo en gente joven. Y si seguimos en el estudio de gente joven, tenemos los tumores de células germinales o el cordón sexual. El teratoma y el seminoma son tumores que relativamente se ven con frecuencia. Los tumores de origen linfoide y hematológico también, tal vez serían mucho más frecuentes que todos y no entran en la estadística, puesto que el linfoma, que es el tumor más comúnmente visto en retroperitoneo, no es originario de retroperitoneo, sino es un tumor sistémico, ¿no? Que puede originarse en cualquier sitio del organismo. Por eso es que no lo contamos dentro de la estadística de tumores retroperitoneales. Y dentro de los neoplásicos tenemos la linfomatosis, fibrosis, hematopoiesis extramedular, y básicamente vamos a revisar nosotros las colecciones y procesos inflamatorios. Cuando encontramos un tumor retroperitoneal, el primer paso es ver si realmente es un tumor retroperitoneal o no, puesto que puede ser un tumor de alguno de los órganos del retroperitoneo, ¿no? Y para eso usamos algunos signos, ¿no? El signo del pico es uno, que es cuando la masa deforma el borde del órgano, es decir, forma esto, un pico, ¿no? Lo que en la imagen lo mostramos mejor, hace un ángulo agudo como un pico. Cuando hace este ángulo con el órgano, significa lo más probable es que dependa del órgano. En este caso, este es un quiste de riñón, ¿no? Entonces no es un tumor retroperitoneal, es un quiste o una lesión quística propia de riñón. Entonces, descartado, esto no es un tumor retroperitoneal, ¿no? Otro signo que tenemos es del órgano embebido, ¿no? Y se trata del contacto que hace la masa con el órgano. Cuando vemos que hace borde romo, como esto, o así, lo más probable es que no dependa del órgano, ¿sí? ¿No? O que dependa del órgano, más bien, del retroperitoneal. Y cuando hace este pico, ¿no? O este contacto íntimo con el órgano, lo más probable es que sí dependa del órgano. Otro signo que no les he mencionado
es el del desplazamiento, que es un signo muy importante. Si ustedes ven un tumor, ¿no? Aquí por ejemplo, y el páncreas está desplazado anteriormente, ¿no? O otro tumor aquí, y ven que el riñón está desplazado anteriormente, es bastante probable que sea un tumor retroperitoneal, ¿no? Si desplaza los órganos retroperitoneales hacia adelante, es bastante probable que el tumor sea del retroperitoneo. Ya vamos a ver ese signo. El signo del órgano fantasma, ¿no? Es cuando este es un signo que sirve sobre todo cuando evaluamos órganos de pequeño tamaño. Básicamente aquí el órgano de pequeño tamaño es la suprarrenal. Vean, vemos una tumoración en la zona de suprarrenal, y si buscamos suprarrenal no lo ubicamos en ningún corte. Entonces sería órgano fantasma. Lo más probable es que sea un tumor de suprarrenal. Entonces no es un tumor de retroperitoneo, va a ser tumor de suprarrenal. Y otro signo, el signo de la arteria nutricia prominente, ¿no? Esto es en caso de masas hipervasculares, ¿no? Que suelen tener vaso nutricio prominente. Este ejemplo les va a hacer entender. Esta es una gran masa que se vio en el espacio retroperitoneal, por debajo del hígado. Ven, una masa extensa que llega casi hasta la pelvis. En un paciente, en un niño fue. Y cuando se hizo la fase arterial, vean cómo esta es la arteria hepática, ¿no? La hepática derecha, que era la que da vascularidad al tumor. Y este tumor resultó siendo un hepatoblastoma, entonces es un tumor hepático, no es un tumor retroperitoneal, ¿no? Entonces esa es una de las herramientas que usamos para diferenciar si son tumores retroperitoneales o de otros órganos. Les había dicho que el liposarcoma dentro de los tumores de origen mesodérmico es el más común de los sarcomas retroperitoneales, ¿no? Este es el tumor o el nombre que tal vez deben manejar, ¿no? Y el que tal vez sea de los pocos que se va a preguntar, ¿no? Es común en edades de 50 a 70 años, son tumores grandes usualmente. Cuando se detectan son tumores que están de gran tamaño, a veces se encuentran cuando ya han sobrepasado los 20 centímetros, puesto que son tumores de crecimiento lento y muchas veces no dan signos. Hay 3 subtipos. Bueno, esto es solo para que vean los subtipos, que no lo vamos a preguntar. Los más frecuentes son los bien diferenciados y son masas hipoatenuantes de densidad grasa en el retroperitoneo. Aquí vean, este es un estudio de ecografía. Aquí está la zona de las vértebras y se vio esta masa, un tanto ecogénica, que indicaba que probablemente tenía contenido graso. Al hacer la tomografía, vean, este es el músculo psoas, ¿no? Psoas, las asas de intestino están desplazadas hacia la izquierda. Es una extensa masa con bastante contenido graso, ¿no? Entonces esto del desplazamiento de órganos nos sirve. El riñón, en cortes superiores, el riñón también estaba desplazado. Vean, este es otro corte con contraste. Al aplicar contraste tenía captación de contraste en las zonas sólidas y era extenso, comprimía la pelvis hacia la derecha y un poco hacia adelante. Ese es otro indicativo. Si está detrás, de la vejiga, si comprime y desplaza la vejiga anteriormente, entonces es bastante probable que sea un tumor retroperitoneal. Y por el contenido graso, resultó siendo un liposarcoma. Estos son tumores, digamos, de los más frecuentes de retroperitoneo y que tienen tratamiento quirúrgico y tendencia a recidivar en corto tiempo. Aquí ven otro tumor retroperitoneal y vean cómo se ha originado del espacio retroperitoneal, incluso está ocupando el pararrenal posterior.
Miren cómo el riñón ha sido un poco empujado hacia adelante, está flotando dentro del tumor, ha sido involucrado en el tumor. Cuando operen esta pieza no va a quedar otra alternativa que sacar todo el tumor, incluyendo el riñón, porque no hay forma de salvarlo, puesto que está incluido, ha sido incluido dentro de todo este tumor. ¿No? Quirúrgicamente no hay forma de salvar este riñón, a pesar de que está íntegro y no tiene tumor. Ese es el comportamiento del liposarcoma. El segundo tumor más frecuente de origen mesodérmico es el leiomiosarcoma y representa un 30% de estos. Básicamente tiene compromiso de las venas, ¿no? Y vena cava inferior es más frecuentemente comprometida. Se manifiesta entre la quinta y sexta década de vida y sobre todo afecta a mujeres. Vean aquí, vena cava inferior con un tumor, ¿no? Este tumor hipodenso, ¿no? Que no tuvo mucho realce, con contraste realzó ligeramente en la pared posterior de la vena cava inferior. Se trató de un leiomiosarcoma. Estos tumores suelen crecer y se extienden por dentro del vaso y muchas veces ascienden hasta el hígado, produciendo síndromes de taponamiento, como el Budd-Chiari. El tumor neurogénico, hay que mencionarlo, ¿no? Representa un 10 a 20% de los tumores retroperitoneales primarios. Perdón. Normalmente están localizados a lo largo de la cadena simpática, en la región paraespinal, ¿no? Y un signo clásico cuando son tumores neurogénicos es que amplían la emergencia de la salida de los nervios paraespinales, es decir, ¿no? Los agujeros de conjunción pueden estar ampliados en la zona de origen. Usualmente son frecuentes en varones. Aquí vean edad joven respecto a los tumores anteriores, entre los 20 y 40 años. Normalmente hasta un 90% son tumores aislados. Y un 10% cuando son múltiples se conoce como el cuadro de neurofibromatosis, ¿no? Que todos conocen. Que se acompaña con un cuadro cutáneo, ¿no? ¿Cómo se llama? Las manchas. Los pacientes con neurofibromatosis tienen un cuadro cutáneo. Manchas café con leche en piel, ¿no? Y otros estigmas cutáneos que pueden tener, ¿no? A veces se encuentran pequeños neurofibromas en piel. En tomografía se ve como esto, una masa al lado de la aorta paravertebral, ¿no? Aquí vean, al lado de la aorta una masa paravertebral. En este caso no ha captado mucho contraste, levemente hipodensa, pero no es líquida, es una masa sólida de bordes bien definidos y que usualmente se acompaña de clínica neurológica, ¿no? El paciente va a tener parestesias o paraparesias o alguna limitación, focalización en este caso de miembros inferiores, ¿no? Y se trata de un tumor benigno que tiene tratamiento quirúrgico. Otro tumor que es importante mencionarlo de estirpe neurogénica es el neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor pediátrico más frecuente en la primera década de vida, ¿no? Y se encuentra sobre todo en niños varones. Usualmente se origina en la zona de la glándula suprarrenal o en la cadena simpática. En este caso les traigo una imagen de ecografía, puesto que en los niños tratamos de no irradiar mucho al paciente. Entonces se caracteriza por una tumoración. Vean, esta es la columna. Aquí tenemos la columna. Estos son los vasos, la aorta, la cava y este tumor grande.
¿no? Resultó siendo un neuroblastoma. Recuerden que es el tumor pediátrico más frecuente en la primera década de vida. Los tumores de células germinales, ¿no? Se puede tratar de tumores seminomatosos o no seminomatosos, ¿no? La mayoría de tumores se trata de metástasis de un primerio gonadal, ¿no? Cuando se encuentra en un paciente varón joven, tumores localizados en retroperitoneo y sobre todo en mediastino, hay que pensar, o de todos modos como acto reflejo, hay que evaluar testículos, puesto que puede tratarse de una metástasis de un seminoma. Y aquí vemos, este es un paciente varón joven con estas tumoraciones en retroperitoneo, ¿no? Y se trató de una metástasis de seminoma. Aquí tenemos otro paciente con esta gran masa, con algunas calcificaciones, captación de contraste, y que estaba condicionando hidronefrosis. Este riñón ha comprimido el uréter, por lo que ha condicionado hidronefrosis. Se trató de seminoma, metástasis de seminoma. Y bueno, el linfoma, no vamos a hablar mucho del linfoma porque no necesariamente es un tumor primario de retroperitoneo, pero sí puede comprometerse el retroperitoneo por el linfoma. Hay dos tipos, el Hodgkin y no Hodgkin. Los ganglios paraórticos están afectados en este porcentaje de 25 a 55%. Y el 14% de los linfomas no Hodgkin se presenta como una masa retroperitoneal. Este es un paciente que tenía baja de peso, se realizó una ecografía y se encuentra una gran masa. Vean, esta es la columna y justo por delante de la columna, ¿no? Al realizar la tomografía se encuentra esto, una gran masa que está envolviendo, esta es la aorta y esta es la cava, ¿no? Envuelve y hace que se desplacen anteriormente tanto la aorta como la vena cava. Esto se conoce como signo, esto sí grábenlo, el signo de la aorta flotante, ¿no? Es un signo clásico del linfoma retroperitoneal, ¿no? Si ven esto, la aorta metida dentro de los vasos retroperitoneales, aorta y cava, embebidos dentro del tumor, como flotando, ese es el signo de la aorta flotante y es clásico del linfoma retroperitoneal. Se los he repetido porque tal vez entre en el examen. Aquí nuevamente, el mismo signo, ¿no? La aorta, la cava, involucrados en este tumor retroperitoneal, que en realidad es un conglomerado de ganglios que están rodeando de los vasos, ¿no? Y se trató de un linfoma, ¿no? Vean cómo es el tumor, rodea los vasos sin condicionar gran estenosis. Aquí vemos los vasos renales incluso, ¿no? Rodeados por el tumor, un linfoma. Y vamos a ver un poco de masas perirenal y subcapsular. Para eso un pequeño repaso del espacio perirenal. Recuerden el límite del espacio perirenal, anteriormente por la fascia de Gerota, posteriormente la fascia de Zuckerberg, medialmente con el espacio de los grandes vasos, el contenido, ¿no? Riñones, pelvis, uréter proximal, las glándulas suprarrenales, la vasculatura renal, ¿no? Arterias, venas proximales, y la red vascular linfática perirenal o los septos de Cuni. Los septos de Cuni son un tipo de estructuras, ¿no? O fases renales que pueden tener esta disposición. Tampoco lo aprendan porque no es solo para que lo tengan en cuenta. Esto cumple una función, digamos, de protección, además de fijación de los riñones, ¿no? Y actúan como barrera en la diseminación de diversa patología. El espacio perirenal entonces está básicamente conteniendo grasa, además de los riñones, por supuesto.
grasa suprarrenal y todo el contenido que les he mencionado. El espacio perirenal entonces puede estar comprometido cuando el riñón está afectado por un tumor, por carcinoma, mielolipomas, metástasis, linfoma, etc. Puede comprometer el espacio perirenal si es que el tumor se extiende o crece sobrepasando la cápsula renal. El espacio perirenal también puede comprometerse por patología inflamatoria, ¿no? Sobre todo pielonefritis, pancreatitis aguda, abscesos renales. Las colecciones líquidas también pueden comprometer el espacio perirenal, sobre todo cuando se trata de urinomas, hematomas, ¿no? Y otros procesos, como fibrosis retroperitoneal, enfermedad poliquística. Aquí vemos el compromiso por patología tumoral del espacio perirenal. Se ve un gran tumor, en este caso un hipernefroma, que ha roto la cápsula renal y ha infiltrado la grasa perirenal, ¿no? Se ve la grasa con densidad incrementada y está infiltrada. Entonces, cuando se trata de patología tumoral, ¿no? En caso de tumor maligno, comprometido por carcinoma de células renales. Puede haber tumores benignos que también infiltren la grasa perirenal. En este caso, el más frecuente es el angiomiolipoma exofítico. Aquí, en esta primera imagen, se ve tenuemente esta imagen, un poco de densidad grasa que está desplazando un poco anteriormente el riñón. En esta segunda imagen se ve mejor, es un angiomiolipoma, que es un tumor graso, que casi se confunde con la grasa perirenal, pero se trata de un tumor. Es un tumor benigno en realidad, que no necesariamente debe ser quirúrgico, sin embargo tiene riesgo de presentar hemorragia. Aquí vemos otro tumor, en este caso es un carcinoma de células renales, que está infiltrando el espacio perirenal, ¿no? Dentro de los tumores que pueden comprometer el espacio perirenal. Ahora, otro tumor que compromete el espacio perirenal es el linfoma. Vean, este puede confundir con una colección, ¿no? Sin embargo, se trata de un tumor que está infiltrando la zona perirenal. En este corte coronal, ¿no? Se ve rodeando el polo superior. Presenta telecaptación de contraste y aquí señalado en flechas, asociado a múltiples ganglios retroperitoneales, que son los que nos dan el dato de que es patología linfoproliferativa, ¿no? Se trató de un linfoma del espacio perirenal. Aquí, para que repasen el espacio perirenal, recuerden que el riñón tiene una cápsula y cuando se dan las colecciones, algunas colecciones pueden estar en la región subcapsular y otras en el espacio perirenal. Aquí vean un hematoma. Este es un paciente que sufrió un accidente de tránsito con golpe en la región lumbar y una gran colección detrás del riñón, que incluso está levantando un poco el riñón. Es un extenso hematoma perirenal. Este es otro paciente con también antecedente de trauma. Aquí veo una zona de desgarro en riñón, ¿no? Ruptura renal, y un hematoma en la zona perirenal, en el espacio perirenal. Este otro caso es un paciente que no tiene antecedente tuvo antecedente de trauma, pero no es trauma reciente, sino fue un accidente hace unos 15 días, ¿no? El paciente estaba evolucionando bastante bien, sin embargo comenzó a presentar fiebre. Y lo que resultó es que tuvo un hematoma subcapsular que luego se infectó. Entonces, un absceso subcapsular, ¿no? O hematoma infectado. En la zona subcapsular, vean, guarda continuidad con la cápsula renal. Esta es una colección subcapsular. El espacio perirenal es este, que está rodeando, que también presenta cuadro inflamatorio. Este es otro caso de colección subcapsular. Vean, esta es una tomografía sin contraste de este riñón izquierdo en el borde externo, incrementado de volumen.
Cuando aplicamos contraste se visualiza claramente esta colección subcapsular. Se trató de un hematoma, ¿no? Subcapsular. Y este otro paciente tenía unos cálculos renales, le habían hecho un procedimiento con un catéter interno, ¿no? Tuvo hidronefrosis, le colocaron el catéter y al momento de retirar el catéter hubo un percance y este es un control posterior con un desgarro de la pelvis renal y urinoma, ¿no? Sale el contraste, ¿no? Mezclado con orina al espacio perirenal. Se trató de un urinoma que es una que puede coleccionarse en el espacio perirenal, pero también si el urinoma es más grande o más extenso puede descender hacia la zona inferior, incluso llegando a cavidad pélvica. Aquí ven, este es otro urinoma. Esta es la fase excretoria de un urograma excretor. Y vean cómo hay escape de contraste con orina a la región perirenal. Este es un 3D. Se va a zona perirenal, incluso a niveles más inferiores. Aquí la vejiga. Y en este caso vemos una colección del espacio perirenal. Esto que está marcado con un asterisco es un cálculo coraliforme. Era una pielonefritis santo-granulomatosa con cálculo coraliforme, por eso es que como es un proceso inflamatorio crónico, el parénquima del riñón está bastante delgado, ¿no? Se ha presentado hipotrofia y se asocia a un absceso perirenal, se ha extendido a la zona perirenal, pero el absceso es tan grande que incluso se ha extendido a la zona lumbar, ¿no? Este absceso pronto va a drenar por la piel en la zona lumbar. Hay que tener en cuenta que las colecciones retroperitoneales, ¿no? A veces la anatomía compartimental tradicional no explica del todo la diseminación de colecciones líquidas, ¿no? Entonces, en el espacio perirenal se postula que hay fascias multilaminadas, ¿no? O interfaciales que están interconectados, por lo que la diseminación de colecciones o procesos inflamatorios se disemina de distintas maneras, llegando incluso a la región lumbar, puesto que si pensamos solamente que las fascias están respetadas, no habría por qué pase a zona lumbar las colecciones, ¿no? Entonces hay que un poco ser flexible en esto y repasar la anatomía y sus interconexiones. Ya les había dicho que la tomografía es la herramienta de elección para lo que es evaluación del retroperitoneo y por supuesto del espacio perirenal. ¿No? Las colecciones retroperitoneales pueden ser de diversa naturaleza, ¿no? Dentro de ellas lo más frecuente, inflamatoria, ¿no? Y también puede ser neoplásica. Dentro de las inflamatorias tenemos, no es muy común en nuestro medio, la enfermedad de Crohn. Lo que sí es relativamente frecuente, la diverticulitis, apendicitis. También puede haber colecciones por diseminación hematógena, ¿no? O interfacial de procesos inflamatorios de órganos lejanos. Una complicación que no es muy común, pero se ve, es la perforación iatrogénica de la vía biliar, ¿no? Las neoplasias de colon con infiltración por continuidad también pueden dar compromiso y colecciones en el espacio retroperitoneal. Y secundaria, procesos inflamatorios de columna. Básicamente, y lo que ustedes tradicionalmente van a ver, va a ser los abscesos de tuberculosis. Aquí vean, este es un paciente con una colección gaseosa, ¿no? Un neumoretroperitoneo. Este paciente se había hecho una colonoscopía, ¿no? Y en la colonoscopía probablemente había una zona inflamatoria del colon, ¿no? Por supuesto el colon que estaba ubicado en el retroperitoneo y se perforó. Y vean aire rodeando la aorta, aire en el espacio pararrenal posterior, miren, aire, burbujas de aire, tanto en el espacio pararrenal anterior, pararrenal posterior, en la zona perirectal. Es un neumoretroperitoneo.
Aquí una gran colección. Este es un paciente que estaba recibiendo anticoagulantes y tuvo una caída leve. Sin embargo, debido a los anticoagulantes y se chocó, ¿no? Hizo un shock, ¿no? Con hipotensión. Se realiza la tomografía y se encuentra esta imagen, una extensa colección retroperitoneal. Vean, este es el músculo psoas, ubicado por delante del músculo psoas, ¿no? En el espacio pararrenal anterior. Vean, este es el riñón y por delante en el espacio pararrenal anterior. Y al administrar contraste se vio esta imagen. Vean, esta imagen lineal que significa sangrado activo, ¿no? Puesto que es sangre haciendo un jet en la colección. Es un extenso hematoma. Aparte tiene este signo, que es el signo del hematocrito, un nivel hídrico, ¿no? Que esto más o menos traduce coágulos en la zona inferior y un poco de serosa, ¿no? Puesto que la sangre se sedimenta, ¿no? Cuando está en una misma posición. Entonces se trató de un extenso hematoma retroperitoneal en el espacio pararrenal anterior. El mismo hematoma que incluso en rayos X era visible. Procesos inflamatorios como la pancreatitis pueden dar colecciones retroperitoneales, porque recuerden que el páncreas tiene ubicación retroperitoneal en toda su extensión, salvo en la cola. Entonces, en pancreatitis se forman colecciones de ubicación retroperitoneal, en este caso ya formando un pseudoquiste pancreático. Aquí tenemos otro hematoma, ¿no? Vean cómo la vena cava está laminada, ¿no? Y levantada por este hematoma retroperitoneal. Este paciente tuvo un accidente de tránsito. Y este otro caso es una gran colección retroperitoneal con absceso. Vean burbujas, gas dentro de la colección, que está involucrando incluso a los músculos psoas y a los músculos dorsales, ¿no? Y extensión a músculos lumbares incluso. Un absceso extenso. Y este paciente presentó esta colección retroperitoneal ya en zona pélvica, ¿no? Se trató de un hematoma retroperitoneal infectado. Ya, no, aquí, no es un hematoma, es un absceso retroperitoneal. Hay captación de contraste periférico. Y esta imagen la puse porque vean esta vértebra, ¿no? Tiene una muesca. Lo que sucedió es que tenía una tuberculosis en columna y este resultó siendo un absceso tuberculoso. Este sí es un hematoma retroperitoneal espontáneo, que algunas veces se puede encontrar en pacientes con problemas en coagulación. Y este es un caso de un paciente que tuvo una cirugía laparoscópica de vía biliar, vesícula, ¿no? Y posteriormente comenzó a tener molestias, dolor, se le hizo un control y se vio esta colección retroperitoneal, vean, desde la zona desnuda del hígado y se extiende en el espacio pararrenal posterior, desciende al espacio infrarrenal, incluso hasta la zona prevesical, y se trató de una perforación de vía biliar, fue un bilioma, ¿no? Entonces varios tipos de colecciones se pueden reunir en el espacio retroperitoneal. Llegó incluso hasta el escroto en el lado derecho, un bilioma. Y bueno, si tienen preguntas.
Si no, ya casi les he dado todas las preguntas, creo. Si han prestado atención, está todo ahí.